Mm, mm. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, aquí vamos a comenzar nuestra pequeña presentación que trata del cuidado y la conservación de documentos en papel, periódicos, actas municipales y fondos documentales similares que ustedes puedan tener o puedan eh, estar depositados o albergados en su biblioteca. Una guía práctica, como dice la diapositiva, para equipos sin formación técnica especializada. De eso es lo que yo les hablaba, que son cosas bien prácticas y bien simples que podemos hacer para la conservación de este tipo de documentos. Primero que nada, la gran pregunta, ¿por qué importa conservar estos documentos que ustedes de repente tienen en la biblioteca arrumbados, que les van a dejar, que están como una especie de museo en su biblioteca y que algunas veces los sostenedores y los municipios no hayan dónde dejarlo y se los arrojan a ustedes, por así decirlo? ¿Por qué son importantes? Porque son dos, primero el periódico y el acta municipal, son dos formatos muy importantes de testimonio, y sobre todo de testimonio histórico en el caso de estos archivos que ya son de mucho tiempo atrás. El periódico, por ejemplo, esto es de perogrullo, pero igual lo tenemos que nombrar para que quede claro. El periódico registra la historia local, noticias, avisos, eventos, voces de la comunidad que no existen con otro soporte. Son frágiles por su papel de baja calidad y alto contenido en ácido. O sea que ya partimos que el papel del periódico es muy delicado. ¿Por qué? Porque el periódico está hecho para llegar a mucho público, entonces el papel es del más barato posible. Ustedes no van a encontrar un periódico con papel cuché que se lance todos los días, eso no existe. El acta municipal también es un testimonio jurídico y administrativo irrepetible. Acreditan dicesiones, propiedades y servicios, tienen valor legal, histórico e identitario para la comunidad de Ñuble. De hecho, el acta municipal, al ser un producto de la administración de una época, como dice acá la presentación, tienen un valor legal incluso. Así que, y le adelanto, el acta municipal, que la vamos a ver después un poco, tiene un papel de mucha mejor calidad que el papel del periódico. El papel del acta municipal es de algodón, tiene otro tipo, otro estándar, que es más difícil que avance, pero aún así puede avanzar el daño. Un principio fundamental, conservar no significa solo reparar, es evitar que el deterioro avance. Y eso está al alcance de cualquier equipo con información y voluntad. Esto es importante, porque cuando nosotros de repente vemos estas tareas de preservación o conservación de documentos, creemos que vamos a entrar al tiro con la aguja y a reparar las cuestiones o a arreglarle el deterioro de las páginas, que generalmente ese tipo de tratamiento es carísimo y necesita un especialista muy especializado. Entonces lo que nosotros podemos hacer, en vez de reparar, es evitar que el deterioro avance. Eso lo podemos hacer, eso está al alcance de nosotros y es lo que vamos a ver acá en esta presentación. Así que saquémonos esa imagen de que tenemos que entrar a surcir prácticamente el documento para poder restaurarlo, conservarlo, porque esa no es la pega de nosotros, ni de ustedes ni de mí. O sea, tenemos un concepto clave aquí primero, el papel como material orgánico. El papel es un material orgánico, es un material que sale en este caso, de fibras vegetales como la celulosa y otros. Por lo tanto, como todo material orgánico, está sujeto a un ciclo de decaimiento y pudrición. Todo material orgánico se termina destruyendo con el tiempo. Eso es inevitable, es como nuestra vida, de cierta forma. Pero lo que podemos hacer es evitar que ese deterioro avance tan rápido. Como dice aquí en este pequeño resumen, el papel es muy viejo, desde el año 108 después de Cristo en China se inventa el papel, los chinos inventaron el papel, como inventaron la pólvora, los espaguetes y muchas otras cosas más que tenemos en nuestra modernidad. En Chile el papel está presente desde 1547, el primer papel lo trajeron los españoles, para sus actas, para los curas, en fin. Como todo material orgánico, envejece inevitablemente, como les decía, pero el ritmo depende de cómo lo cuidamos. Los periódicos contienen pasta de madera sin refinar, se vuelven amarillos y quebradizos muy rápido. Las actas históricas con mejor papel pueden durar siglos y están bien resguardadas. La diferencia que les recalcaba al principio, que en papel es claramente el acta histórica, esta acta con encuadernada y todo el asunto y con lápiz, escrita con un lápiz de un actuario, tiene mucho mejor registro porque se pensó que debía durar.
En cambio, el diario nunca está pensado para duración en conservación. Está pensado, incluso ustedes han visto otras utilizaciones de los diarios, como para guardar pescado, en fin, antes que se hacían. Entonces, para tratar con el papel, tenemos que identificar tres niveles de acción. Primero, la preservación, la conservación y la restauración. La preservación y la conservación son los niveles donde nosotros podemos operar como biblioteca o como depósito a la fuerza, entre comillas, de los archivos, porque sé que por lo menos en cuanto a periódicos y actas municipales, ustedes no construyeron los archivos ustedes, sino que estaban dados en la biblioteca. La preservación, que es la gestión global del entorno y las condiciones. Esto es importante. La preservación tiene que ver con manejar el entorno donde está el documento. ¿Qué quiere decir con entorno? El calor, la humedad relativa, la exposición a la luz y otras cosas. La conservación son acciones directas e indirectas sobre el documento. Por ejemplo, conservar. Preservar sería, no sé, voy a tomar estos diarios, sabes que aquí donde están hay demasiada humedad, los voy a sacar a un lado donde yo no haya tanta humedad. Eso es preservación. Y conservación sería, por ejemplo, este periódico que tenemos ahí suelto, botado, lo voy a meter en una cajita. Y eso es una acción directa sobre el documento. La restauración implica que ya entremos a, como dice la palabra, a, a operar sobre el papel, y eso está fuera de nuestras posibilidades como biblioteca y como también hasta el momento como dirección regional. Así que quédense con la preservación y la conservación como los niveles elementales que ustedes pueden manejar. Aquí volvemos a nuestra pregunta que decíamos, y la que he recalcado todo este rato. ¿Por qué los periódicos son especialmente vulnerables? El primer factor es la acidez del papel. La pasta de madera contiene lignina, que se oxida, el papel se torna café y quebradizo. El deterioro es continuo, pero se puede frenar. Claro, el papel de periódico es un papel ácido porque es un papel barato. Se hace con la materia prima de peor calidad que existe en el mercado, podríamos decir. Otro problema de los periódicos, sobre todo los antiguos, es gran formato, porque si ustedes se fijan, el formato de periódico antiguo es como el Mercurio, es un formato grande y cuesta manejar este formato tan grande sin doblarlo, y doblarlo al final también es una acción de daño sobre el periódico. Entonces es difícil encontrar ese espacio para poder tener este papel en gran formato. Y la tercera factor de vulnerabilidad que tienen los periódicos son las tintas, que son inestables. Las tintas tipográficas son sensibles a la humedad. Con humedad relativa sobre el 60% pueden producirse corrimientos y manchas irreversibles. Un enemigo del papel de periódico, su gran enemigo, como diría Calcetín con Rombos Man, es la humedad. La humedad es muy dañina con los periódicos. Aquí tenemos un pequeño tip. Siempre vamos a empezar con estos tips también para que ustedes vayan enfocándose. Un error frecuente es guardar periódicos doblados o en pilas. Cada apertura forzada rompe fibras. El formato debe respetarse horizontal y en cajas de tamaño adecuado. O sea, aquí tenemos el primer tip. Lo ideal para el periódico es no guardarlo doblado, sino que debe guardarse en su formato original, que es horizontal, y tampoco tiene que ser apilado en 60, 70, 80 cosas para arriba, porque la misma prensa va destruyendo las fibras de abajo de los periódicos. Entonces, este es un primer tip. Después este mismo lo vamos a ir viendo más pormenorizado. Y aquí que estamos con la preservación, hablábamos de las características ambientales de los lugares donde están estos archivos. Tenemos los famosos, y tiene que ver con la gestión de riesgo, y la gestión de riesgo, a su vez, estos factores influyen en muchas cosas, no solamente en los periódicos. Los 10 agentes del deterioro, es una clasificación que dio la UNESCO y el Instituto de Conservación, que se dedican a estas cosas y a dar estándares mundiales. El primer agente de deterioro es el agua. Otro agente de deterioro es el fuego. El otro, la temperatura, muy baja o muy alta. La humedad relativa, que ya hablábamos, que era muy dañina para los periódicos. La luz, que tiene que ver con más que la luz, es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es la que daña las hojas. Las plagas, como roedores, baratas, chinchas, en fin. Los contaminantes también del ambiente, como en el caso de Ñuble tenemos el humo de leña, por ejemplo, que es un gran contaminante ambiental.
Están las fuerzas físicas, por ejemplo, los terremotos, cuando movemos un estante de un lugar a otro, se nos cae el archivo, en fin, todo eso también es un riesgo. El robo y el vandalismo, que en las bibliotecas lo vivimos, lo vivimos siempre, del mini robo al robo más grande, y la disociación. ¿Qué quiere decir la disociación? No, no es un archivo que se disoció y anda perdido, depresivo, sino que la disociación tiene que ver cuando se pierde el orden original de de estos archivos, de estos documentos, porque los documentos, sobre todo los documentos, en este caso las actas, tienen un orden original. Entonces, cuando alguien toma una cosa y la mezcla con otra, el orden original se pierde, y en archivo el orden original es muy relevante, porque te da la idea original que tenía en este caso esas personas para armar este archivo. Si lo desordenáis, matáis una parte del archivo, podríamos decir. Y como sale aquí más abajito, dice, cada agente puede presentarse con distintas intensidades. Por ejemplo, el agua puede ser desde una gotera hasta un tsunami. O sea, todos estos agentes tienen, el fuego puede ser un fueguito chico o un incendio total del asunto. Todos tienen este gradiente que se dice. Como dice aquí, la clave es anticipar los agentes más probables de su contexto local. En todos nuestros contextos donde trabajamos, acá también donde trabajamos nosotros, podríamos mirar y decir, oye, ¿cuál es el problema que tenemos con el agua? ¿Cuál es el problema que tenemos con el fuego? En fin, ir viendo. Aquí está lo mismo, pero con un monito que es más impactante. Es más importante, tenemos las fuerzas externas y las fuerzas ambientales de gestión. Aquí tenemos las fuerzas físicas, ¿no es? Es un martillo pegándole, porque esto es para cualquier bien cultural, puede ser un archivo, puede ser una estatua, puede ser cualquier cosa que ustedes tengan en la biblioteca, va a sufrir los mismos días agentes de deterioro. Cualquier bien cultural que tengan ustedes en su lugar de trabajo. Está el robo y vandalismo, el fuego, en fin, esto es lo mismo que hablábamos anteriormente, pero de manera más gráfica. Aquí entramos un poco a nuestro contexto regional, a nuestro contexto ñublecino. ¿Cuáles son los riesgos más probables en su biblioteca de esta metodología? La humedad relativa alta en invierno, especialmente en zonas cordilleranas e interiores de Ñuble. Sabemos, de hecho, por eso les preguntaba cómo estaba el frío en sus bibliotecas, porque sabemos que acá una región como del centro central, siempre los inviernos son bastante helados, y sobre todo, como dice acá, en bibliotecas que están cargadas hacia el lado de la cordillera. La, flu Las fluctuaciones térmicas bruscas entre estaciones que aceleran el deterioro del papel del ácido. Porque claro, acá en Ñuble pasamos de un invierno súper frío a un verano con mucho calor. Entonces, esa cambio tan abrupto provoca también daños en el papel si no hay una especie de barrera. Los roderos de insectos en edificios con acervo antiguo poco ventilado, claro, cuando tenemos archivos con bajo nivel de desinsectación o desratización, ustedes saben que los ratones se comen el papel y los insectos también se lo comen. Bueno, un riesgo de Chile, los sismos, estanterías sin anclar, pueden volcar y dañar fondos completos. Y los incendios forestales, ya que el humo deposita partículas dañinas aunque el fuego no llegue al edificio. Claro, acá en verano, como hay mucho incendio forestal, el humo también es un agente de contaminación. Acá tenemos una diferencia. Se nos habla de vulnerable versus afectado. Todo archivo es vulnerable al agua, por ejemplo, pero solo una parte está expuesta bajo una gotera y solo en ese sector queda afectado. Identificar qué está más expuesto es el primer paso. Claro, porque ustedes, como decíamos en el ejemplo, Yungay, una gotera. Claro, la gotera es un daño, pero la gotera va a dañar solamente la parte donde cae en el archivo. Entonces, ese documento, ese folio donde caiga, va a ser el nivel de daño donde va a estar el asunto. Aquí yo se los planteo una pregunta. Pregúntese, ¿qué gente tiene más posibilidad de aparecer en mi edificio? Esto orienta los recursos disponibles. Claro, porque esto como es una evaluación preventiva a lo prevencionista de riesgo, podríamos decir, uno puede ver un poco el ambiente y decir, ¿sabe qué? Como en Yungay, la gotera, el agua, el techo, es nuestro factor más peligroso que tenemos para la conservación. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo y dándonos cuenta de los riesgos que existen en nuestro espacio de trabajo, nuestra biblioteca.
Aquí en cuanto a la conservación preventiva, aquí tenemos unos pequeños tips que son las condiciones mínimas de almacenamiento que debemos tener y que son también cosas más que nada, como dicen, de observar un poco y de tener, como decían más antiguamente, cachativas. Primero, la temperatura y la humedad estable es un factor muy relevante. Y no es cosa que ustedes vayan a comprar termómetros o que hayan que tener, no, aquí hay que tener una temperatura entre esto y esto para, no. Si ustedes están cómodos en el espacio, pueden trabajar sin tener frío, si, estando cómodos, el archivo también va a estar cómodo. Ese es el parámetro que tienen que tener ustedes. Si ustedes pueden estar en la sala de la biblioteca donde se conservan estos documentos de manera cómoda, trabajando, sin frío, sin calor, el archivo va a estar muy bien. Otra cosa, los documentos tienen que estar a mínimo 50 centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque si hay alguna inundación o algún problema en el suelo, nos evitamos que se mojen, por ejemplo. Los más delicados van a la zona central de la estantería, dice. Entonces la idea es siempre no tener cajas en el suelo con estos documentos, sino tenerlos en alto, podríamos decir. La posición vertical a 90 para encuadernaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que para las actas municipales que tienen un lomo, que son encuadernadas, tienen que estar paraditas a 90 grados. No pueden estar sobrecostadas a otro lado, sino que tienen que estar paraditas. Esto lo vamos a ver también con algunas imágenes que traje para que lo entiendan más, de manera más visual. Los grandes formatos de periódico en horizontal o en cajas o carpetas adecuadas, como decíamos anteriormente. Otra cosa, no meter tomos a presión. Si no caben holgados, hay un problema de almacenamiento que hay que resolver. Claro, la acta no puedo estarla metiendo ahí que quepa en la estantería y todo el asunto porque al final me la voy a dañar. Entonces, si no podemos meterlo todo en un, mejor no lo hagamos y pidamos quizás una estantería nueva o veamos cómo lo podemos hacer. La ventilación cruzada. Aire que circule previene hongos. Basta abrir ventanas con regularidad si no hay climatización. Claro, este es otro punto, porque todo, yo me acuerdo en mi curso, o sea, en el curso que hice de archivo, de archivística, muchos compañeros míos decían, no, pero para el aire hay que invertir en aires acondicionados, una serie de equipos. Y la profe les decía, no, si basta con que ustedes, por ejemplo, en el lugar donde tengan, abran las ventanas, si no hay climatización, que circule el aire. ¿Por qué? Porque el archivo el documento es enemigo del espacio encerrado sin ventilación. O sea, hay que evitar estos tipos búnker, cosas donde tenemos todo, todo guardado, porque al final, ¿qué va a salir? Como le pasa a todo, como le pasa a la comida, por ejemplo, se va a pudrir y le van a salir hongos. O sea, tiene que estar en una parte donde haya ventilación, donde haya aire, no estos búnker que de repente están estas cosas. Bueno, y un consejo práctico, las estanterías ancladas al piso. No solamente para los archivos, sino que yo creo para los libros también es una buena medida, sobre todo ya que somos un país sísmico y bueno, y en los archivos se hace más patente porque el archivo tiene que conservar una forma, una serie. La idea es que no se nos desordene, no se nos disocie, como decían. Ahora vamos a una guía práctica para los periódicos. ¿Cómo manipular y almacenar periódicos? Primero, un contenedor adecuado. Usar cajas de planas de cartón corrugado o bandejas del tamaño del periódico. Evite bolsas plásticas selladas, atrapan humedad y favorecen hongo. La bolsa plástica es enemigo del papel, chiquillos. Jamás guarden cosas en bolsas plásticas de papel. Si quieren, o sea, les digo si quieren conservarlo a futuro. Siempre el cartón es nuestro amigo. No plástico, sino cartón. El cartón es nuestro amigo para todo lo que tenga que ver con conservación de periódicos. Manipulación. Apoye siempre el periódico completo al moverlo. O sea, cuando yo voy a mover un periódico, tengo que ponerlo en una mesita y extenderlo en su totalidad. No lo doble ni lo sujete por una esquina. Si ya llega doblado, desdoble lentamente sobre la superficie plana. Si el papel está frágil o quebradizo, no fuerce el pliegue. Manos limpias y secas o guantes de algodón o nitrilo. Claro, el asunto es que ustedes aquí tienen que hacerse una evaluación cuando quieran manejar, manipular el papel periódico. La primera evaluación que tienen que hacerse, ¿cómo está mi habilidad de mano? ¿Soy torpe o no soy torpe con las manos? Porque si soy muy torpe con las manos, es mejor que se limpien bien las manos y lo manipulen, que estén sequitas, que se pongan guantes, porque una cosa que nos decían las profesoras es que los guantes en personas muy torpes de mano tienden
tienden a no sentir, a perder sensibilidad en las manos y a ser más torpe aún. Entonces aquí hay que hacer una autoevaluación y si usted puede trabajar bien con guantecito, aplique guantecito al manipular periódico, pero si no, es medio torpecito usted, lávese las manos, se las seca bien y va manipulando. Una cosa, y la segunda cosa que tienen que también siempre juzgar, por ejemplo, porque muchos periódicos antiguos se encuentran doblados por el gran formato que tienen. Ustedes tienen que ver si los pueden desdoblar o no, porque si no los pueden desdoblar, si ustedes juzgan que al desdoblarlo se va a romper algo, es mejor dejarlo así. Y que una persona que sepa en un futuro lo haga de manera más técnica. Otro peligro, otra cosa que hay que tener en claro para manipular y almacenar estos periódicos es la luz y los rayos ultravioleta. Primero hay que guardarlo en cajas de cartón, como decíamos, que el cartón era nuestro amigo, no el plástico, porque el cartón además respira, el plástico no respira. La caja permite bloquear la luz, y ese ya es un acto de conservación bastante bueno, porque la luz daña el papel, la luz directa sobre todo. Cubre ventana del depósito, en el caso de que tuvieran un espacio de depósito como de archivo y que tuviera muchas ventanas, lo mejor sería cubrir un poquito esas ventanas con algo para que no entre tanta luz. La luz solar acelera brutalmente la acidez y la acidez corrompe el papel, como decíamos. Acá abajo nos sale como tip una solución de bajo costo. Si no hay cajas de archivo, que son estas cajas Memphis generalmente, use carpeta Manila entre ediciones. Después vamos a ver todos esos ejemplos en todo caso. El papel craft también sirve de separador. Si el papel está doblado y el papel es flexible, desdoble lentamente sobre mesa plana. Si es frágil, no fuerce. Estabilice tal como está. O sea, lo que les decía antes. Si el papel está muy frágil, mejor no desdoble en el diario. Aquí tenemos algunos ejemplos de almacenamiento correcto. Primero, la primera foto que tenemos acá sale que está en una caja de cartón. Vuelvo a decir, el cartón es nuestro amigo, el cartón corrugado. Periódico extendido y plano dentro de una caja. Nunca doblado. Caja rotulada con nombre, lugar y fecha. Guantes de algodón. Volvemos a la creación que le hizo con los guantes. Para la manipulación, separador de papel bond entre ejemplares. ¿Qué es el papel bond? El papel de oficio. Entonces lo que les dice aquí la fotito es que es una cajita con un papel bond abajo y luego el diario encima. Y luego si queremos poner otro diario encima, tenemos que poner otro papel bond y otro diario luego. Y así, y armando este sándwich, podríamos decir. En carpeta Manila. Las carpetas Manila son estas carpetas de cartón que le llamamos acá. La carpeta sin plástico, esa es la más baratita. Pero tiene que ser, si es para resguardar diario, tiene que ser de un formato más o menos grande, para que quepa el diario entero en horizontal. Acá tenemos, ¿no? Entonces después te dobla esta hojita y queda tapadito el diarito y con aquí su rotulación. En carpeta manera, periódico extendido, nunca doblado, carpeta de tamaño adecuado, el periódico rotulada en la pestaña. Las carpetas manilas tienen una pestañita donde uno puede anotar las cositas los datos del periódico. Y esto es separado por papel bond, cada ejemplar, como decía, separado por papel bond para que oficio carta que absorbe variaciones de humedad y evita transferencia de acidez. Esa es la gran función del papel bond, evitar que traspase la acidez de un diario hacia el otro. Y si se fijan, acá la persona los guardó doblados estos diarios. ¿Por qué? Porque seguramente jugó que si los desdoblaba, se podía romper algo. Entonces él prefirió guardarlos doblados, aunque claramente siempre se privilegia de esta forma el diario extendido, pero si no hay remedio, es mejor guardarlos doblados en una cajita y de manera que se pueda conservar y otra persona que quizás tenga la habilidad o los conocimientos más técnicos los pueda desdoblar. Ya, ahora pasamos a la acta y documentos encuadernados, porque el acta municipal es un documento encuadernado que tiene una encuadernación bastante bonita, negra en algunos casos. Aquí tenemos algunos consejos prácticos. No retire ganchos o corchetes de inmediato. Son memoria del documento. Retírelos solo si están oxidados y dañando el papel. Esa es una cosa que nuestras profesoras nos decían mucho, que los papeles, los archivos también tienen una historia. Si tienen gancho o corchete en los archivos es porque quisieron engancharlo y corchetearlo. Esas cosas tenían que ir juntas. Entonces, tiene un significado, sobre todo un significado después cuando alguien quiere interpretar este tipo de documentos, claramente va a encontrar un significado de decir que por qué estas cosas estaban
con corchete, por qué estaban unidos estos papeles, es porque eran parte del archivo y así hay que contar la historia. Uno puede sacar los corchetes para arreglarlo, entre comillas. No, tiene que estar lo más fiel a cómo fue guardado de manera original el archivo. Solamente, como dice, si los corchetes están muy dañados y usted detecta que están dañando el papel, ahí los pueden retirar. De hecho, dice, no reemplacen encuadernaciones originales sin criterio. El revestimiento aporta información histórica del pedido, claro. La encuadernación de repente uno puede verla que, oye, sabéis que está media mala, podríamos llevarla donde tal caballero que le va a pegar ahí una firmada o le va a poner una nueva. Tampoco podemos hacerlo, hay que intentar evitar hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice acá, la encuadernación también te marca una etapa del papel y del acta. Porque en cierta época se hacía de una manera, en cierta época la encuadernación tenía otras cosas técnicas, entonces también habla la encuadernación. Retire elástico y cinta adhesiva deteriorada, dejan manchas permanentes. O sea, lo ideal es no trabajar con elástico ni cinta ni scotch en el acta municipal. Guardar en posición vertical apoyada por separadores, nunca inclinados. Las actas tienen que estar en la posición vertical y como en estante. También vamos a ver una foto que les va a quedar un poco claro este asunto. Identifique el tomo en el lomo, no en el corte. Así no hay que sacarlo para consultarlo. Esto también es un poco como de sentido común, ¿ah? Pero el sentido común dicen que es el menos común. Cualquier identificación que hagan del acta municipal, algo que le pegue identificatorio, tiene que ser en el lomo, en la parte de atrás. No en el corte es la parte donde se abre el acta. Algunos se ha visto que lo pegan ahí el asunto, y aquí lo vamos a ver. Bueno, en cosas más características del acta tenemos soporte, peso e información. Un acta tiene dos dimensiones, la información escrita y el papel físico. Ambos contienen datos. El papel manchado, el tipo de letra, el sello, todo es fuente histórica. No borrar evidencia. De eso hablábamos en delante cuando le hablaba de los corchetes. Que lo que tiene el acta igual habla. El principio siempre va a ser estabilizar, no restaurar, como les decía desde la primera, desde la primera diapositiva. Detener el avance del deterioro es suficiente en la mayoría de los casos. Y acá tenemos ejemplos de actas municipales. Aquí les voy a pedir que os vean este cajón, si no tienen que estar dentro de un cajón, pero estaba haciendo mis imágenes con inteligencia artificial y me salió, me salió dentro de un cajón acá. El acta municipal significa almacenada correctamente, paradita, aquí en un estante. Así, de hecho, esta es la forma que se preveyó para almacenar la acta en las municipalidades. Ojalá tiene que estar así. Aquí, vertical, en estantería vertical, bien almacenada. Y claro, lo que decíamos de la rotulación, aquí tienen que estarlo en la parte del lomo, cualquier rótulo identificatorio, no acá en el corte como está acá en el ejemplo incorrecto. Siempre acá, no acá. Los cuatro grandes mitos de la conservación. Primero, la conservación es costosa. Este es uno que sale todo el tiempo. Cualquier persona, si usted quiere ir a pedir plata al municipio, a otro lado, para que le pase para conservación, le va a decir, no, demasiado caro, no, hay que tener unos presupuestos gigantescos, no. Lo que dice acá es que la mayor parte de la conservación preventiva requiere organización, protocolos y materiales de uso común. Una caja de cartón puede salvar años de historia. O sea, ese es el nivel que tenemos que manejarlo, del caja de cartón, de cosas simples. Si nos piden en algún momento, oiga, ordene esos diarios que están ahí, no sé, o denle alguna medida de protección, ustedes pidan cajas de cartón. Hay que retirar todo el metal. Los metales que no están oxidados pueden permanecer. Retirar ganchos sin criterio puede romper el papel o borrar la organización original. Como decíamos en delante, no todo se retira del archivo, de los archivos. Necesito materiales libres de ácido. Esto causó una gran polémica en nuestras clases, porque muchos compañeros míos creían que todo debía ser libre de ácido. Claro, acá dice son ideales, pero no imprescindibles. Separar documentos con papel bond blanco ya reduce la migración de acidez entre piezas. O sea, com- y sobre todo, antiguamente los papeles tenían más carga de ácido que ahora. El papel bond que ustedes tienen de carta, por ejemplo, tiene muy poco ácido. El papel roneo tenía más ácido, por ejemplo. Se requieren parámetros estrictos. Los rangos bibliográficos son óptimos, no obligatorios. Si el espacio es confortable para una persona, es suficientemente seguro para los documentos. Lo que
nuevamente decía la diapositivas anteriores, que si usted está cómodo dentro del espacio, puede trabajar tranquilo, sin frío ni calor, los documentos también van a estar bien. Las 5 etapas de control ante un riesgo. Primero, evitar. Medidas bloquear, detectar, responder y recuperar. Evitar es para evitar cosas, con medidas preventivas como anclar estantes, no almacenar bajo cañería, revisar el techo antes del invierno, para ver cualquier cosa que tenga que ver con el agua. Bloquear, barreras físicas, por ejemplo, sellar filtraciones, cubrir fondo con plástico en obra, poner puertas con llave. Esto en el caso que tengan alguna filtración, siempre tienen que asegurarse de que no, no afecte al fondo. Detectar, monitoreo, revisión regular, trampas para plaga, detector de humo, revisar pronóstico meteorológico. Claro, eh, hay que monitorear constantemente nuestro espacio de trabajo estas amenazas que pueden haber. En la respuesta, que es muy importante, acción inmediata coordinada, saber qué sacar primero, tener material de emergencia disponible. O sea, cuando toque responder a alguna emergencia con estos documentos, ustedes tienen que saber qué hacer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que tener, si tienen un equipo de biblioteca o si son, bueno, en el caso que sean unipersonales, pero tienen que saber qué voy a hacer si pasa esto. Es como ponerse antes en el problema futuro y recuperar, restablecer el acceso a los documentos lo antes posible con las menores pérdidas. Eso es lo que hay que hacer como ante un riesgo y tiene mucho que ver con la planificación. O sea, la idea es que ante un riesgo a un archivo, ustedes sepan qué hacer desde antes. Ya, en este caso, como para el kit de emergencias que estamos viendo acá para las bibliotecas, hay algunos materiales básicos que podemos tener disponibles, que se consiguen en cualquier lado y tampoco son tan caros. Esto en el caso de emergencia, en que pase una catástrofe y tengan que empezar a actuar para no perder la información de los archivos. Primero, cajas y bandejas plásticas para mover estas cosas para distintos lados. Papel absorbente toalla, por si hay demasiada agua en ellos, bolsas plásticas grandes también para mover, papel bond, como decíamos que además de las cajas, el papel bond, el papel oficio va a ser nuestro gran amigo, balde y escurridores, por lo mismo, por la amenaza del agua. Etiquetas para identificar, claro, porque cuando ustedes van a retirar cosas de riesgo, como todo está de urgencia, todo rápido ahí seguramente, tienen que tener algunas etiquetas para darle un orden provisional, por lo menos a esto mientras arreglan la parte donde van a quedar. Cinta papel craft, claro, si quieren embalar, les recomiendo la cinta de papel craft. También se puede comprar y es mucho menos dañina que el scotch de cualquier manera. También eso, el masking, en fin. Bueno, un extintor, siempre tienen que tener un extintor para el fuego en caso de emergencia, guantes de algodón látex y foam para contenedores. Cuando ya necesiten no sé, algún bien, sacarlo y que no se destruya, por ejemplo, la encuadernación de un acta municipal, pueden comprar foam también para hacer una especie de cajitas que no se dañen. Eh, ya, aquí hay acciones inmediatas, 5 cosas que pueden hacer esta semana, si les da el tiempo y el ánimo. Primero, recorrer dónde están estos archivos, a anotar qué deterioros están presentes, como la humedad, luz directa, plaga, todo lo que vimos en la diapositiva. Levantar documentos del suelo. Cualquier material que esté en el piso, muévalo mínimo a 50 centímetros de altura. Separe periódicos doblados. Extienda los planos en caja o carpeta. No doble más de lo que ya están. Con la advertencia que les dije, si el periódico está muy dañado, mejor no lo desdoblen. 4, retirar elástico y cintas de deterioradas en las actas municipales si es que están dañando el papel. Identificar la emergencia más probable, por ejemplo, gotera, plaga, incendio. Define un responsable de aviso y un protocolo mínimo, lo que les decía, siempre ante la emergencia hay que tener como un protocolo de qué vamos a hacer si pasa esto. Bueno, también les sirve en todo caso para los libros, que también son de cierta forma una colección de archivos. Y aquí, que no están solos, hay redes de apoyo disponibles, está el Archivo Nacional, la Unidad de Conservación, tiene una página de internet donde pueden aprender más cosas. Eh, Esperemos que esté en algún momento el Archivo Regional de Ñuble, también que puede ser un apoyo técnico muy valioso acá en el territorio para estas cosas. Está el Servicio de Patrimonio Cultural, la Subdirección de Bibliotecas Públicas, que somos en realidad la coordinación de bibliotecas públicas, que también les podemos ayudar en las cosas que tengan ustedes problemas.
Y el principio de asociatividad siempre en estas cosas es primordial. La conservación se hace mejor en red. Compartir experiencias con otras bibliotecas de la región, coordinar compras de material y organizarse para emergencias, todo suma. Y esta parte siempre me gusta. Un correo alertando de una gotera sin resolver a la dirección, en este caso a la MUNI, ya es parte del trabajo de conservación. Documentar y denunciar también conserva. O sea, si ustedes ven que hay una gotera y saben que no la van a poder arreglar, pero ustedes, o quizás vean, no sé, lo van a venir a arreglar quizás en cuántos meses, pero ustedes ya mandando un correo alertando la situación, ya están haciendo una acción de conservación. Y esa acción, ese, por ejemplo, correo se puede documentar a futuro y en fin, ir escalándolo. Todo es conservación en ese sentido. Y ya, para llevarse, esto es como lo último para cerrar, lo esencial. La conservación no requiere especialistas, requiere conocimiento, criterio y constancia. Los periódicos y actas de Ñuble son patrimonio irreemplazable de la comunidad. Eso es muy importante. Por algo lo estamos conservando, porque si creemos que son papel sin ton ni son, mejor no los conservemos. Claramente lo estamos conservando porque es algo importante. Estabilizar es suficiente. No es necesario restaurar para conservarlo, que les decía, ustedes lo que tienen que hacer es estabilizar, no meterse a surcir el papel. La falta de recursos no paraliza la gestión. Siempre es posible hacer algo. Estas cosas mínimas, por ejemplo, levantar los 50 centímetros del suelo. No creo que eso tenga sea tan complicado para la gestión o haya que conseguir demasiados recursos. Todo contexto importa, edificio, depósito, equipamiento y acervo. Esto es para que vean que hay que ver siempre el espacio físico, cómo está, qué le pasa, tiene algún riesgo, tiene alguna amenaza. Y esto es una frase de una profe mía que es doctora en conservación, pero va más dirigida a nosotros, ¿eh? Que a ustedes, pero igual les puede hacer sentido que cuando uno pasa por este proceso, en el caso, nos decía ella, en el proceso de saber lo que es esto de archivo y la conservación, ya no puede decir que no sabía. A partir de ahora son responsables de lo que ocurre en los archivos donde trabajen. Entonces, claro, la idea de la responsabilidad, por lo menos para mí, también es la responsabilidad sobre lo que ustedes tienen. Entonces, esa fue siempre la idea de hacer esta pequeña inducción eh, al papel y a su conservación. Y ese es también el mensaje que quiero que se lleven, que si tenemos algo en nuestra biblioteca que sabemos que tiene una calidad de archivo, documento, no podemos después hacernos los lesos y decir que no sabíamos. Ese es el asunto. Y, y me interesa, como les decía, que no es para que ustedes lo tomen como un trabajo más, sino que en el caso de que puedan hacerlo, por ejemplo, puedan gestionar cajas con la MUNI, o en el caso de que la MUNI les pregunte en algún momento, oiga, ¿por qué tiene todo eso ahí? Bueno, necesitamos esto y esto otro para poder también estabilizarlo, como decíamos en nuestra diapositiva. Eh, Ahora voy a dejar de compartir. Bueno, y esa era la pequeña presentación que teníamos. No sé si hay dudas, alguna pregunta. Ahora es el momento, chiquillos. ¿Dudas, preguntas? ¿O está todo claro? ¿Algún comentario, alguna reflexión? ¿Cómo están las cosas en sus bibliotecas? ¿Tienen o no tienen de este tipo de material? ¿Qué nos comentan? Yo sé que en Yungay parece que hay material de este tipo. Sí, buenos días a todos. Desde la biblioteca de Yungay, aquí les comento que bueno, nosotros tenemos 26 documentos, libros, que son entre 14 actas, decretos de pago, tenemos 7 que están también en formato, hay oficios municipales, un libro de animales aparecidos de ese tiempo y libros de notas municipales. Están muy interesantes, también los hemos ido ordenando. Desde antes, y la consulta va, bueno, están forrados. Y hay algunos que están en un papel craft y otros en el papel blanco como mantequilla. Eh, bueno, tienen la descripción afuera de los años y bueno, el papel mantequilla, no escuché en ningún momento así como el uso del papel de mantequilla. Es bueno, tiene alguna...
eh, como podría ir en desmedro de la conservación y lo otro, porque vi que, claro, se mantienen paraditas, ¿cierto? En estado vertical, pero la consulta es bueno forrarlas o es dejarlas así como están para valorizar el contexto histórico, eso también me gustaría saberlo. Hacer Disculpa, esa intervención. Jamie, el papel mantequilla está forrando el acta, dices tú. Así es, están Pero, forrando las ¿y eso hojas. hace cuánto crees tú que se hizo eso y se pierde el rastro? Ah, no, hace rato, o sea, yo llevo 4 años acá y ya estaban así forradas en papel mantequilla. La señora Gladys sabe. Hola, Eh, hola, a- buenos sí, días. Quiero un poquito aclarar el tema de las actas. Las actas, yo creo que por desconocimiento eh, empezamos a forrarlas como para poderlas mantener y que tuvieran una mejor presentación. Ya, y todo eso seguramente fue por desconocimiento del tema de conservación, preservación de estos escritos históricos. ¿Ya? sí, Como no, más que nada, pero esto se lleva prácticamente como 15 años en esas condiciones. ya, sí, por eso mismo creí importante hacer esta combinación porque en las visitas de terreno nos hemos dado cuenta que hay en diferentes estados este tipo de documentos. Yo creo que como decía la presentación, hay que hacer la evaluación. Si esto nosotros le intentamos sacar ese papel mantequilla y ponerle otro, ¿lo dañamos o lo arreglamos? Si es más daño que arreglo, mejor no hacerlo, dejarlo así. Ese es porque no sé si eso está pegado, el papel mantequilla se puede sacar fácilmente, entonces ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Si yo saco este papel, saco alguna otra cosa, saco una cosa, es muy dañino. Ya, pero lo ideal sería de que cada acta estuviera en su estado original, ¿cierto? O sea, Ese es el objetivo. eso es lo que se propone, pero también como dice como decía en este caso la restauradora, si yo al querer volverlo un estado atrás le voy a hacer más daño que bien, mejor Correcto. dejarlo así. Habrá que evaluarlo entonces, para no Hay que echarle la culpa. evaluarlo, tienen que ver nuevamente si es que tienen las habilidades para poder hacer algo así Sí, o mejor no. hay que verlo. Eh, Pablo Sí. tiene la palabra. Hola, bueno, muchas gracias Feña por la interesante presentación. Yo creo que las técnicas o conocimientos que vimos acá nos sirven para aplicarlo a todas nuestras colecciones, porque la mayoría son en papel. Así que esos conceptos básicos se pueden aplicar y destaco mucho esto de el informar, avisar, estar atento a las condiciones físicas de sus recintos para incorporar eso en los procedimientos de conservación. Yo quería solo hacer una consulta, si nos puedes como dar tu opinión o reflexionar en torno a la diferencia entre conservar y digitalizar, porque ahora es muy común como pasar estos formatos digitales, pero también tiene un valor el original, entonces quizás profundizar un poco en esa diferencia. Muchas gracias. Sí, ¿no? Excelente. De hecho, mire, en esta cadena que es de preservación, conservación, claro, la digitalización siempre es el último paso. O sea, es como, de cierta forma, el paso que te asegura que los archivos después ya no van a, que vas a poder conservar los originales sin daño. O sea, todos los sistemas de conservación tienden que en algún momento esta acta o estos periódicos, lo que tengan las instituciones, estén digitalizadas. ¿Por qué? Porque eso involucra que va a haber menos manipulación del original. Entonces, todo sistema de conservación así ya como muy ideal tiene que terminar con eso, sí o sí. Entonces, así que, ¿qué pasa con la digitalización? Después usted, esa copia es como podríamos decir, la digitalización es como la copia de consulta para el público. Entonces, ustedes ya después mandan la página donde está eso o les pasan directamente los digitalizados. Ya no tienen para qué acceder al original y el original queda como la copia original en conservación. Esa es de hecho,
todo debiese tender hacia allá, pero también claramente la digitación no es barata, es más o menos cara. Entonces, y hay que ir avanzando en escala. Si yo tengo un archivo muy desordenado, primero tengo que empezar con las cajas con las cajitas, parándolos, levantándolos, y después ya con eso a futuro ir viendo cómo podemos financiar esto de la digitalización, que es como la etapa final, les decía, de la conservación de documentos. Eso. ¿Más preguntas, más dudas? ¿Puedo hacer una consultita? Díganos. Generalmente nosotros para el Día del Patrimonio siempre ponemos en exhibición las actas, ¿ya? Siempre las hemos puesto en mesas para que la gente las vea. Ya. Pienso que a lo mejor hemos estado cayendo en un error con respecto Mire, a eso. yo creo que si es para verlos, Sí. no hay problema. Si es que es solamente para ver el formato, y les vuelvo a decir, ustedes tienen que poner esta acta en un lugar que sea cómodo, no un lugar que sea muy húmedo, sino donde sea cómodo para todo el mundo. Ahí ustedes, claro, pueden sacar, manipular muy bien este objeto, dejarlo en medio de una mesa, pero solo ojalá que solo para que lo miren. Y manejar quizás unas copias fotografiadas de las actas para dejarlas impresas para que la gente pueda ver y revisar. Y lo otro sería que ustedes con mucho cuidado, con todas las presentaciones que he dicho, vayan cambiando algunas hojas para hacer el ejercicio de abrir el acta, podríamos decir. Pero siempre manipulada por ustedes el acta original, chiquillas, siempre. Ya, lo vamos a Porque, tener en sí, consideración porque porque los usuarios también lamentablemente por no. ignorancia, no sabíamos cómo era. Claro, y volvemos a lo mismo que le decía a los guantes, de repente el Claro, usuario puede ser muy torpe de mano y pegarle el rajón. Y sí. eso ya es un daño heavy. No, pues acá la dejábamos Sí, abierta y expuesta y que cada quien la manipulara. eso no hay que hacerlo porque se van provocando incluso microdaños de los dedos, de las manos cochinas, de todo eso. Así que Ok, es mejor que lo lo hagan vamos a hacer. como que Lo vamos a hacer. muestren el objeto en sí y con unas Ujú. copias fotografiadas de algunas páginas para que la gente revise, creo que el mejor formato. Ya pues, Aunque chiquillas, como les decía, el acta, el papel es mucho mejor que el del periódico, así que en ese sentido equivocarse es más difícil. ya. Agradecida por Así, por lo aprendido. sí, pues, Ya, lo para los vamos a mandar próximos, sí. la diapositiva, vamos a mandar también el Ujú. video para que todos lo puedan consultar y el que tenga algunas dudas después sobre estos temas, que quiera trabajarlos más, me avisa nomás y no hay problema. Muchas gracias. Así que ahora vamos a detener la grabación de la llamada.